El siguiente programa es financiado por la Autoridad Nacional de Televisión, con recursos del Fondo para el Desarrollo de la Televisión. Gestora cultural de Medellín, comunicadora social, periodista de la Universidad Pontificia Bolivariana. Trabajó para el periódico El Mundo, escribiendo crónicas y reportajes. Fue directora de Relaciones Públicas en la Gobernación de Antioquia. Enfermera voluntaria del Hospital San Vicente de Paúl. Directora del Museo de Antioquia y del Jardín Botánico. Habla la experiencia de Pilar Velilla. Gracias por acompañarnos hoy en el programa, Pilar, y más desde su casa, la Galería Naranjo y Velilla. Y gracias por invitarme y por estar aquí, porque para nosotros es muy grato y es un contexto muy bonito. Pilar, usted nació en la Placita Sea, en una época en que se iniciaba la violencia en Colombia. ¿Cómo fue su infancia? ¿Cómo transcurre? ¿Qué recuerda y qué la marcó de esa época? Pues yo pertenezco a esa generación que nacimos en un país en guerra y los siguientes también, desafortunadamente. Pero curiosamente no, mi país, aunque lleva más de 60 años en guerra, pues vivimos una infancia muy tranquila. Era como una vida, digamos, de una ciudad pequeña, donde uno salía a la calle fácilmente. Cuando pasaba algo era una noticia de meses. Poquitos habitantes. Sí, realmente. Yo me acuerdo cuando mataron a Posaíta, cuando Posaíta mató a una secretaria, yo creo que esa noticia duró años. Hoy la noticia de la muerte dura un día, unas horas. Bueno, vivir en el centro fue muy bonito, aprendimos a conocer una ciudad porque la caminábamos con mucha libertad y sobre todo nos tocó ser testigos de momentos importantes de la ciudad. Como vivía en Maracaibo, entre Junín y Palacé, por ejemplo, nunca olvidaré la caída de Rojas Pinilla, cuando nosotros vivíamos en una casa que tenía un hall, como una reja, y ahí había 3 puertas, 2 apartamentos y una casa, que era la nuestra, y ahí metieron cadáveres y quedábamos diagonal al Colombiano. Entonces era una calle donde pasaban cosas que estaban sucediendo en el momento. Todas esas cosas marcan, realmente yo creo que el hecho de que me hiciera periodista también tiene que ver con eso. ¿Cómo era esa época, en esa época Medellín? Las casas, la arquitectura, el arte, además en el centro de la ciudad. Sí, yo creo que Medellín es una ciudad de muchos avances, pero también de retrocesos en algunas cosas. Yo no soy amiga de conservarlo todo, pero hay cosas que realmente hay que demolerlas, pero en realidad yo siempre lamentaré, y no es que ame y que diga que todo tiempo pasado fue mejor, porque tampoco, pero lamento mucho que el casco histórico de Medellín, que fue muy bonito, tanto el que a mí me tocó de niña como el que le tocó pues a generaciones anteriores, hubiera desaparecido de la manera que desapareció. Porque está bien tumbar un edificio, yo pongo el ejemplo dramático, diría, bueno, la Ópera de París, tal vez un edificio de los más hermosos de esa ciudad, si la van a tumbar, yo preguntaría, ¿qué van a poner en su lugar? Pero si la van a demoler para poner algo terrible, que fue lo que pasó en Medellín, entonces era una ciudad tranquila, era una ciudad muy habitable, como digo, de joven la caminábamos con mucha libertad, pues salíamos de noche, íbamos al cine, ser habitante del centro era una cosa maravillosa, pero realmente sí hemos reversado. El centro de Medellín hoy es un desastre y era muy bello, tenía muchas calles muy bonitas, conjuntos arquitectónicos muy bonitos, algunos quedan por ahí, pero la verdad que la parte del Parque de Bolívar hemos retrocedido, sí, realmente. Sus padres, don Víctor Velilla y doña Socorro Moreno, ¿a qué sí se dedicaban y qué aprendió? Mi mamá trabajaba en la calle, cuando las señoras no salían a trabajar a la calle. ¿Que solo se dedicaban a ser amas de casa? Mi mamá era ama de casa porque llegaba a la casa a la hora de almuerzo y hacía la ensalada y funcionaba, y realmente al principio éramos 6 hijas, luego fuimos 8, entonces era una mamá muy ocupada. ¿Mujeres todas? 7 mujeres y un hombre, pero
mi mamá tenía tiempo para trabajar, eran socios, mi papá y mi mamá fueron comerciantes toda la vida y era como extraño que la mamá trabajara pues que fuera empresaria y lo fue. De ella aprendimos muchas lecciones. Yo creo que de ella me queda esa tara de que tengo que estar haciendo algo siempre. Pero es que además ella pintaba paisajes y su papá vivía entre libros. Ella era pintora, mi papá era un gran lector, un hombre muy inteligente, muy preocupado por el país, muy informado. Yo me acuerdo que leía el periódico, el radio y prendía el noticiero de televisión. Y dos personas muy especiales, yo digo que a uno le deberían preguntar de dónde viene para saber quién es, porque uno tiene solamente lo que le dieron y Así realmente es. me siento muy orgullosa de ese par de seres. Fueron referentes en su vida, en lo que usted quería hacer. Su padre ejerció una gran influencia para estudiar periodismo. Sí, totalmente. Mi papá era muy pendiente de sus hijas y nos daba cuerda. Alguna vez muy chiquita yo escribí un poema, que todavía lo tengo, y lo escribí en una mesita bajita, en un radio de esos antiguos que estaba en el piso, yo Sí. me arrodillé y ahí. Cuando mi papá llegó y lo vio, esa tarde me trajo el primer libro, que no olvidaré cuál era, que se llamaba Cuando aprendí a pensar, de Pilarica Alvear Sanín, una buena escritora. Yo creo que me lo llevó por el hecho de que se llamaba como yo, y empezó a meterme los libros en el corazón. Luego hubo profesores que también lo hicieron, pero muy pronto me compré una máquina de escribir. Entonces yo creo que me fue metiendo en ese tema, me ponía ejercicios. ¿Y qué escribía? ¿Qué ejercicio le ponía en esa época? Por ejemplo, yo me acuerdo que alguna vez me puso a hacer un ejercicio sobre el seguro social, era un escándalo diario, y me decía, bueno, empiece a sumar diariamente todo lo que sale en los medios de los escándalos del seguro, y al final del año miramos cuánto fue el desfalco, cosas así. Mi papá paraba el carro para bajarse en un puente que estaban construyendo y hablaba con los trabajadores. Era un hombre muy inquieto, tenía mucho interés en la ciudad, en la literatura, era verdaderamente un ser inolvidable. Ella es Pilar Velilla, una mujer que respira arte, que respira cultura, una mujer que ha trabajado, de hecho, por la cultura, no solamente en nuestra ciudad, sino también a nivel de Antioquia y en el país. Y me llama particularmente la atención una anécdota de Pilar, que pasó por varios colegios, por una historia muy curiosa, y es que era muy indisciplinada. Quien lo creyera. Después de una pausa vamos a hablar de esto que me contaron, Pilar. Ya volvemos en Habla la Experiencia, Pilar Velilla. También hicimos radio, con Héctor y Ana hicimos radio después de salirnos, hicimos un programa de mesa de trabajo que la verdad no se hacía en Colombia. Alguna vez muy chiquita yo escribí un poema. Cuando mi papá llegó y lo vio, esa tarde me trajo el primer libro, que no olvidaré cuál era, que se llamaba Cuando aprendí a pensar, de Pilarica Alvear Sanín, una buena escritora. Yo creo que me lo llevó por el hecho de que se llamaba como yo. Habla de la experiencia de Pilar Velilla, la mujer del arte y de la cultura en Medellín, en Antioquia y en Colombia. Pilar, esa mujer del arte, de la cultura en el país, fue indisciplinada en su época de colegio, eso nos contaron. Sí, es verdad. Yo se los oculté un tiempo largo a mis hijos, pero a lo último ¿Por qué lo supieron por ocultó? otras fuentes. Pues como que yo les decía que había que ser juiciosos en el colegio. La verdad es que me lo disfruté. Yo pienso que esos años, el colegio es inolvidable, las compañeras, y nunca fui grosera, pero mi mamá siempre tenía que ir al colegio a reunión con la directora por culpa mía. ¿Y por qué? ¿Qué hacía? No, no. Traviesa, Sí. inquieta. No atendía clase, no tenía cuadernos para tomar notas, escribía en cualquier hojita, atendía poco, y estábamos con las amigas y jugábamos en clase, y bueno, era como que la vida era eso, y lo disfrutábamos mucho. Y eso hizo que saliera del primer colegio, saliera del segundo, y terminé en un sitio maravilloso que era el Instituto Conrado González Mejía, uno de los mejores y educadores de la historia de Antioquia, un ser inolvidable, donde íbamos a parar, yo creo que por gran educador, pues aquellos estudiantes que no habíamos encajado en otros colegios. Con frecuencia hacíamos concursos de quién llevaba más colegios. Sí.
Y don Conrado marcó nuestras vidas, fue un hombre interesantísimo. Él nos metió en el corazón la música, el arte, la cultura. Él era un hombre, mejor dicho, se agotan las palabras realmente, un educador insigne. Del cual aprendió mucho. Mucho, todos, y lo recordamos con mucho cariño. Haber pasado por el Conrado para todos nosotros fue un honor. Pasando ya a esa época del colegio y hablando de la universidad, entra a estudiar Comunicación Social Periodismo en la Universidad Pontificia Bolivariana. Lo decíamos ahorita, una gran influencia, su padre, que vivía permanentemente entre libros y le inculcó ese amor además por la lectura y por el arte heredada de su madre. ¿Cómo fue esa época y qué prefiere de la comunicación, Pilar? Pues yo realmente entré a la universidad por el periodismo escrito. Sí. Era muy incipiente en la misma universidad el tema del cine, televisión y radio, porque no había tantos equipos. Me tocó el comienzo en la Bolivariana, el edificio estaba muy caído y teníamos pues una cámara, o sea, teníamos en ese momento máquinas de escribir. Pues estaba comenzando la facultad, no es ni punto de comparación con lo que es ahora. Y yo creo que muchos íbamos detrás del periodismo escrito. Durante la carrera, la facultad se volvió Facultad de Comunicación Social y empezaron a abrir el pensum para comunicadores sociales, no solamente sí, en el tema de periodismo. Sí, cuando salimos de la universidad empieza pues a nacer el periódico El Mundo. Yo tuve la suerte de formar parte de la sala de redacción. Nunca olvidaré que nuestro profesor de redacción periodística era Darío Arismendi. Teníamos compañeros muy buenos estudiantes y el examen final, cuando Darío dice solamente una persona lo ganó, yo estaba lejos de que fuera yo, y era yo. También nunca olvidaré porque era un profesor muy difícil y nos hacía sufrir mucho. Realmente me gustaba mucho. Entramos al periódico El Mundo, éramos 35 periodistas en la sala de redacción, otra época inolvidable, porque no todos los días nace un periódico, es muy difícil de que nazca un periódico en una ciudad. Así es. En esa época también existía el correo, y haber participado en el nacimiento de un periódico es un privilegio para un periodista, más ese. Fue una época muy importante del periódico El Mundo, cambió completamente el panorama, es decir, El Mundo trajo cosas que ningún periódico hacía, sacar libros, sacar folletos, muchas cosas. Y que hoy en día lo sigue haciendo. Fue el primer periódico que se hizo por computador, el primero en el país, no, fue muy innovador, muchísimo. Y éramos 35 periodistas, por ahí 10 insignes periodistas, premios nacionales de periodismo de todo, claro, bien y un acompañada, resto de principiantes. Bien acompañada además por grandes periodistas como Ana María Cano y Héctor Rincón. Sí, Héctor llega Colegas, de jefe de redacción, sí. Ana María era de mi generación, o sea, todos éramos principiantes. Fue inolvidable, fue una época maravillosa. Y no solamente en prensa, también en radio. También hicimos radio, con Héctor y Ana hicimos radio después de salirnos, hicimos un programa de mesa de trabajo que la verdad no se hacía en Colombia. Héctor, un gran periodista, de Ana María también. Sobre todo editores. Ahí nace Ahí sobre todo editores, ya mi esposo y yo éramos editores de libros, teníamos una empresa editorial y teníamos una oficina que nos sobraba en una casa. Y ahí nació sobre todo editores, Héctor, Ana María y yo nos juntamos y ese fue el germen luego de la hoja, hoja de Medellín. No, el periodismo fue muy interesante, una parte muy rica de mi vida. Periodismo, radio, vamos ahora a relaciones públicas. También estuvo en la gobernación de Antioquia. Sí. Bueno, llegué por accidente porque cuando matan a Roldán, al gobernador Roldán, la persona que estaba en ese puesto salía de vacaciones. Entonces necesitaban a alguien que estuviera 2 meses. Y Darío Arismendi me recomendó y yo fui. Yo dije, miren, no tengo la más mínima intención de quedarme aquí, realmente no he trabajado, no quiero el sector público. Yo vengo y hago este rellenito aquí y me voy. Pues me quedé 2 años y medio. Y me tocó Gilberto Echeverri y Elena Herrán de Montoya, una gobernadora muy interesante, la única mujer creo que ha sido gobernadora de Antioquia, y un hombre
pues carismático y maravilloso que fue Gilberto Echeverry. Pilar, estaba viendo un poco su hoja de vida y me sorprende mucho porque, bueno, a Pilar, por lo menos esa parte que yo conozco de Pilar, es la mujer del arte, de la cultura y que muy bien lo ha hecho y nos ha representado no solamente en el escenario local, sino nacional también e internacional. Pero hay otra parte, hablando de periodismo, de radio, de relaciones públicas, que me llama mucho la atención. Ahorita vamos a hablar más adelante de su paso por el Museo de Antioquia y por el Jardín Botánico, pero la parte que me llama la atención es que también fue enfermera voluntaria del Hospital San Vicente de Paúl. ¿Cómo fue eso? Después de la siguiente pausa. Habla la experiencia de Pilar Velilla. Ya volvemos. Y se me ocurrió meterme de enfermera voluntaria al Hospital San Vicente y la verdad que me bajaron muchos moños. Cuando salimos de la universidad empieza pues a nacer el periódico El Mundo. Yo tuve la suerte de formar parte de la sala de redacción. Nunca olvidaré que nuestro profesor de redacción periodística era Darío Arismendi. Habla la experiencia de Pilar Velilla. Pilar, estábamos hablando también de su paso por esa labor social tan bonita que realizó con el Hospital San Vicente de Paúl como enfermera voluntaria. ¿Cómo fue esa experiencia? Pues eso fue algo a lo que llegué por la reflexión. Siempre, y por mi papá y mi mamá, he tenido conciencia. Yo creo que hay gente que pasa por la vida y como que ni cuenta se da. Sí. Y conciencia es ser consciente de todo, es decir, en este momento, por ejemplo, del medio ambiente, de la situación del país, de la situación de mi ciudad, en fin. Y en esa época, algún momento se me ocurrió que yo tenía que hacer algo por los demás, pues estábamos en esa rumba del bachillerato y de la universidad tan inolvidable y en ese, pues como pasándola bien. Y se me ocurrió meterme de enfermera voluntaria al Hospital San Vicente y la verdad que me bajaron muchos moños. Es decir, allá uno ve en ese momento que el hospital no es lo que es ahora, que es un ejemplo no solamente para el país, sino para América Latina. El Hospital San Vicente de Paúl en manos del doctor Toro es un asombro. Ese señor le deberíamos hacer un monumento. El hospital en ese momento era terrible, estaba abandonadísimo, era duro, las sábanas estaban rotas, en fin. Y yo entré y me mandaron a Policlínica. Llegaba uno con su uniforme muy puesto, muy joven, estaban los presos de la ladera que llegaban heridos, en fin, y era muy difícil y uno como enfermera voluntaria tenía que hacer lo mínimo. Voy a decirlo claramente, limpiar cosas muy desagradables y mucho era hacer mandados, claro. Porque afuera estaba la familia de la gente que estaba en Policlínica y uno era como un contacto, porque las enfermeras no tenían tiempo entre la familia y ellos. Por favor, dígale a mi mamá que las llaves de la tienda, bueno, y todo era un drama y una cosa. Y eso me mostró una cara de mi país muy dolorosa, me sirvió muchísimo, salí de allá muy más sensible y terminé haciendo sí. Relaciones públicas en el pensionado del hospital, haciendo que la gente que tenía dinero en Medellín utilizara pensionado porque era excelente. Pero sin embargo fue una experiencia muy enriquecedora como todas las que maravillosa, ha vivido. Pilar, maravillosa. Bueno, hablemos de esa parte de la cultura. ¿Cuándo ingresa Pilar Velilla al tema de la cultura? Tengo entendido que en el año 1997 de pronto al Museo de Antioquia, ¿cierto? En el Museo de Antioquia, que además no estaba atravesando por una situación fácil. Sí, yo creo que yo entré al museo porque trabajaba con arte. El museo estaba en quiebra total y no solamente en quiebra, sino que estaba en la vieja casa
tenía 2000 metros cuadrados de espacio, la gente no iba, a mí me parecía que era un peculado moral. A mí cuando me llamaron a que mandara mi hoja de vida, yo dije que no era museóloga y realmente ni siquiera en Colombia hasta hace muy poquito está la carrera de museología, pero realmente no necesitaban un museólogo, sino un gestor, ni siquiera un gerente, un gestor que gestionara un cambio. Y yo había soñado mucho con un cambio para el museo. Además hizo una gestión maravillosa. Para mí el Museo de Antioquia es sinónimo, y lo sé que para muchas personas, el Museo de Antioquia es sinónimo de Pilar Velilla y lo que es hoy el museo. Bueno, te cuento que hace un tiempo escribieron una historia del museo y ni siquiera pasé por allá. No figuro, pero bueno, son las cosas de la vida. Lamentablemente. Sí, sí, realmente. Y si a mí me preguntan qué fue la unión de una sensibilidad social, una capacidad de visión de negocios, un empeño, pero sobre todo yo diría que responsabilidad. La verdad es que no hay ninguna diferencia, ni soy ninguna persona excepcional el haber logrado lo que se logró con el Museo de Antioquia. Lo único que yo hice fue cumplir con mi deber, de verdad. Hay gente que se sienta en un escritorio y no hace nada. Y muchas personas lo saben, Pilar. ¿Le ha tocado sortear algunas crisis de instituciones donde ha estado? Otra institución muy importante, muy valiosa, que también sacó adelante porque estaba pasando por muy mal momento, es el Jardín Botánico. Pues sí, es que yo salgo del Museo de Antioquia hoy, un 28 de febrero, el 1 de marzo, o sea, descansé esa noche y seguí con el Jardín Botánico. Una experiencia totalmente diferente, totalmente distinta. El jardín estaba, ya Fajardo llevaba un año en la alcaldía y estaba empeñado en cambiar el jardín. Había un grupo de personas pensando el jardín y sacando pues un proyecto. Yo había dicho muchas veces, invítenme, que me encanta, pero no me habían invitado. Como tantas ideas buenas que tiene que me hacen. Todo el día pienso en la ciudad. Y llegué y realmente yo diría que fue más fácil, porque en el museo fue muy duro, porque en realidad yo no era nadie, una señora común y corriente que llega a proponer que hagamos la Plaza Botero, que tumbemos 9 edificios. Cuando Medellín sonaba en bombas del narcoterrorismo, la gente se burlaba de mí. Hoy tampoco la Plaza Botero fue idea mía, pero por fortuna la idea es que alguien se la apropie, pero que se haga, porque en ese momento decían, pero ¿cómo el Estado va a comprar 9 edificios para demolerlos? Y aparece Juan Gómez y dice, sí. Al final dice, yo quiero hacerlo, y lo hace, y con una eficiencia impresionante, jamás terminaremos de agradecérselo. Fue un proceso muy bonito y hoy el museo está muy bien, muy bello, y al igual que el Jardín Botánico, hermoso. Pilar. Y el jardín también, sí, no, esta semana fui y había 30.000 personas en un bazar maravilloso que hacen allá todos los años. Así es, una labor maravillosa ese paso por el Museo de Antioquia, por el Jardín Botánico de Medellín, una mujer que toda la vida la ha dedicado al tema del arte, de la cultura, y no es gratuito que estemos en este escenario tan maravilloso, en su casa que hoy nos recibe, que es la Galería Naranjo y Velilla, y que por supuesto le ha traído grandes satisfacciones, que digamos que le falta por hacer, porque es que veo que ha hecho de todo. Como comunicadora, como gestora cultural. La verdad, yo ya soy una abuela, medio jubilada, todo, pero la verdad, yo tendría ánimos y creo que tiempo para un montón de sueños que tengo de ciudad, que seguramente no los voy a hacer. O seguramente sí. No, tengo un proyecto para el Cerro El Volador completo, tengo un proyecto para el Cerro Nutibara, que realmente habría que volverlo a hacer, porque esa no es la representación de lo que es Antioquia, ni mucho menos. Venden pizzas, bueno, me encantaría trabajar en una plaza de mercado. Me parece que a Medellín le hace falta una plaza de mercado muy especial. ¿Y cuál sería ese legado en ese sentido, Pilar? Ese legado que quisiera dejarle a nuestra sociedad. Bueno, es un legado que lo estamos viviendo además. Sí, yo creo que lo que pasa es que para hacer estos trabajos pues uno tiene que meterse en política o ser como del equipo de algún gobernante, porque son procesos todos de ciudad y pues yo no tengo eso, pero sí me gustaría mucho y no sé si lo voy a hacer, probablemente no. Sin duda seguiré trabajando hasta que las fuerzas me den. Realmente me parece que no veo un retiro fácil para mí, tiene que ser que la vejez me lo impida.
Pues yo tampoco lo veo, Pilar, la verdad, porque hay Pilar Velilla para mucho rato y sobre todo con ese aporte tan valioso en el tema de la cultura, como gestora cultural y por supuesto como comunicadora social periodista. Gracias, Pilar. Muchas gracias. Por compartir con nuestros televidentes todas estas experiencias tan maravillosas y su legado. Hoy habló la experiencia de Pilar Velilla. Nos vemos en una próxima oportunidad. Hasta pronto. El anterior programa fue financiado por la Autoridad Nacional de Televisión, con recursos del Fondo para el Desarrollo de la Televisión.